Buenas y bienvenidos a otro episodio. Este va a ser el tema 4 en el que vamos a dar, igual que en el anterior, bacilos gram positivos esporulados, pero en vez del género Bacillus vamos a dar el género Clostridium. De acuerdo, las especies que hay, como veis, son muchas, pero vamos a dar pocas importantes realmente. O sea, de todas estas vamos a dar una o dos. Bueno, tres o cuatro más bien. Pero bueno, ahora lo veremos de todas formas. Las especies que hay, vamos a ver, neurotóxicas, en donde encontramos Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium botulicum, Clostridium barati. En las histotóxicas veremos Clostridium perfringens, Clostridium novi, Clostridium histolyticum, Clostridium septicum, Clostridium sporógenes, Clostridium bifermentans, Clostridium sordelli. En las enterotóxicas, Clostridium perfringens de nuevo, en las cuales eran cepas A y C, y la Clostridium difficile. En las piógenas veremos Clostridium perfringens y Clostridium rhomosum. Muy bien, ahora vamos a hablar de las características generales de las Clostridium. Son bacilos gram positivos generalmente. Cuando los cultivos son viejos o están esporulando, aparecen como gram negativos. Esto es importante saberlo. Así que frescos deben ser siempre positivos. Muy bien, son anaerobios o aerotolerantes, según la especie. Aerotolerante, la presencia de un 5 o 10% del oxígeno no los destruye, pero tampoco les permite proliferar normalmente. Vale, o sea que toleran el oxígeno, pero no les ayuda a crecer. O sea, no son dependientes de él. Bueno, sí, lo hemos entendido. Voy a repetirlo. Anaerobio o aerotolerante, según la especie. Aerotolerante significa la presencia de un 5 o 10% del oxígeno no los destruye, pero tampoco les permite proliferar normalmente. Así que no los mata, pero no ayuda. De hecho, retrocede el crecimiento. Son esporulados, las esporas son tan grandes que deforman la bacteria. Madre mía. Son generalmente inmóviles, también son generalmente no capsulados, también según la especie. Igual ahora hablaremos de especies que sí, que son capsuladas, pero en general no. Son sacarolíticos y proteolíticos. O proteolíticos, no sabemos qué significará, pero luego lo explicará. No son productores de catalasa y existen 84 especies. Vamos a hablar de uno en concreto que es Clostridium tetani o bacilo de Nicolayeur. Las características generales de Clostridium tetani son bacilos gram positivos, gram negativos si esporulan, como hemos visto anteriormente. Son anaerobios, no están encapsulados, son móviles por lo general, están esporulados, la espora está en situación terminal. Bueno, no sabemos qué, supongo que se refiere a la posición. Forma de raqueta de tenis, interesante. No son proteolíticos, no son sacarolíticos y su hábitat es la tierra, el intestino del hombre y otros animales. Vamos a hablar de la toxina tetánica, que es la tetanoespasmina. La producción, formas vegetativas no esporuladas. O sea, la producen las formas vegetativas no esporuladas. Si están esporuladas, no la producen. Se libera por disis bacteriana. Muere la bacteria y se libera la toxina. Así que podemos decir tranquilamente que la productora del tétanos es la toxina y no la bacteria, ya que ella muere. La química, que no sé qué significará. Proteína 150.000 Dalton, intracelular, subunidad beta 100.000 Dalton, subunidad A 50.000 Dalton. Bueno, todo esto pues se nos va a olvidar rápidamente, ¿no? La fijación es irreversible. Una dosis letal son 130 microgramos cada persona. Madre mía. La labilidad es un toxoide. En inmunidad, anticuerpos neutralizantes 0,01 UIML, mililitros. Una persona que padece tétanos no estará inmunizada. Cualquier herida puede dar lugar a un tétanos. Muy bien. Patogenia, formas vegetativas, germinación de esporas, pueden producir isquemia, necrosis, infección subañadida. Luego aparece la producción de tetanoespasmina vía axónica retrógrada.
Bueno, esta esquemita pues se nos va a olvidar, como siempre, ¿no? Las neuronas alfamotoras astas anteriores, gangliósidos membrana neuronal. Es decir, que la tetanosplasmina llega a las neuronas alfamotoras de las astas anteriores, gangliósidos membrana neuronal. Estos llegan al sistema nervioso central. Se produce la sinapsis neuronal inhibidoras. Luego, las dendritas posinápticas llega al puente sináptico y como consecuencia de este puente sináptico hay una inhibición de las sinapsis inhibitorias y por tanto se produce una hiperreflexia. Es decir, si inhibes la inhibición, producirás una sobreestimulación. Esta será una contractura muscular generalizada que puede llevar incluso a la asfixia. Después de este puente sináptico, veremos las vesículas en terminaciones presinápticas y un bloqueo de neurotransmisores, glicina y ácido gamma aminobutírico. El periodo de incubación son de 4 a 15 días. El diagnóstico es clínico. Puertas de entrada del tétanos: heridas por punción, laceraciones, mordiscos, arañazos y heridas por cuernos de buey, traumatismo y quemadas importante, cirugía, intestino y piernas especial, parece que arranca, extracciones dentales, es cierto, lo he oído hablar, parto y aborto séptico en el tercer mundo, sobre todo por temas de higiene, heridas y procesos crónicos en diabéticos y en infección de cordón umbilical, es decir, en madres o bebés, ¿no? Me imagino. El tratamiento es quirúrgico con el desbridamiento de la herida. El médico recetará penicilina G o metronidazol, incluso el toxoide tetánico. No sé qué significa y activa, pero bueno. Y GHA en 503.000 unidades intramusculares. Ah, esto era la OIM. Muy bien. Luego, tenemos la guía de profilaxis del tétanos en caso de las heridas. Madre mía, esto. Bueno, aquí tenemos el esquema, no lo vamos a hablar. Así que lo vamos a observar un momento. Sigamos. Ahora vamos a hablar de la especie Clostridium botulinum. ¿De acuerdo? Las características generales son bacilos gram positivos, son anaerobios, son móviles, son esporulados. Al parecer el espora no es terminal como el anterior, sino es subterminal. Son proteolíticos, no como los anteriores. Según la variedad de Clostridium botulinum es proteolítico, ¿no? Son toxigénicos, hay 7 grupos antigénicos, vaya, y están ampliamente difundidos en el suelo, vegetales y fondo marino, pescado, fondo marino. Las toxinas vamos a encontrar 4, tipo A, tipo B, tipo E y tipo F. Su estabilidad resisten a la ebullición durante 10 minutos y temperaturas de 80 grados durante 30 minutos. Los blancos de acción será la placa neumotora muscular, la sinapsis ganglionar, fibras postgangliares parasimpáticas. El mecanismo es la inhibición de la liberación de acetilcolina. La dosis letal son 0,2 y 1 microgramo por kilo vía oral o 0,1 o 0,5 nanogramos kilogramo por vía intravenosa. Esto es una burrada. Esto es una burrada. Los efectos es la parálisis flácida, efecto contrario al tétanos, es decir, en el anterior se producía una inhibición de la inhibición, así que era una sobreestimulación. Aquí es una inhibición de liberación de acetilcolina, que es un estimulante, o sea, inhibición de una estimulación es igual a inhibición, de ahí que sea flácido. Produce parálisis en las dos, pero aquí es flácida y no por contracción del músculo, es decir, que aquí es parálisis por inactividad. Y en el Clostridium difficile, ¿no? ¿Cuál era? El botulinum, no, era el tétanos, ¿no? Tétani. Clostridium tétani era por inhibición activa. Es decir, sí, claro, por inhibición, aquí es inhibición pasiva y es inhibición activa, no hay más. Muy bien, clínica, veremos una intoxicación alimentaria, que es lo más común, normalmente por conservas vegetales, espárragos. El individuo W tiene dificultad para tragar. En el botulismo de heridas, la bacteria penetra y la toxina va a parar al blanco de acción. Suele haber fiebre. En el botulismo del lactante, muchas veces se han encontrado esporas de Clostridium botulinum en la miel o las manzanillas.
también ADVP, que es la sinusitis, supongo, y botulismo inadvertido, que es iatrogénico. O sea, iatrogénico quiere decir que es el hospital o ambiente sanitario, o sea que supongo que querrá decir por alguna operación o no sé. El diagnóstico de laboratorio: deberemos encontrar la bacteria en heridas y tejidos, la toxina y o la bacteria en alimentos sospechosos, la toxina y o la bacteria en heces y contenido gástrico o la toxina en sangre de los pacientes. ¿Con qué vamos a tratar a la Clostridium Clostridium botulinum, muy bien. ¿Con qué lo vamos a tratar? De forma quirúrgica también. Sí, de forma quirúrgica también, por desbridamiento de la herida, igual que la Clostridium tetani. Y haremos una limpieza de estómago y enemas. Daremos fármaco penicilina G o metronidazol. Y daremos la antitoxina ABE, antitoxina ABE, AB o E. O sea, A mayúscula, B mayúscula, E mayúscula, otra antitoxina, A mayúscula, B mayúscula, otra antitoxina, E mayúscula. Son de origen equino. Y luego hablaremos de GGHI, que es la gamma globulina hiperinmune, en caso de infección infantil, supongo. Ahora vamos a hablar de la especie Clostridium histotóxicas, es decir, todo el conjunto que teníamos de histotóxicas, que si nos vamos a repasarlos. Histotóxicas son Clostridium perfringens, Clostridium novi, Clostridium histolyticum, Clostridium septicum, Clostridium sporogenes, Clostridium bifermentans y Clostridium sordelli. Bueno, muy bien. Las características generales son bacilos gram positivos, gram negativos en expulsión, como el resto. Son anaerobios, aerotolerantes microaerófilos, como antes, capsulados, inmóviles. Si no recuerdo mal, tetani, esto hay que verlo bien. Tetani no capsulado, inmóvil, y botulinum sí que eran móviles y no dice nada de capsulación, pero bueno, seguimos. Tanto tetani como estos son inmóviles y botulismo son móviles. Aquí son esporulados, la esporula subterminal, igual que botulinum. Es que hay que repasarlo bien. Botulino, muy bien. Y vamos a ver, además de que son bacilos gram positivos, anaerobios, capsulados e inmóviles esporulados, son toxigénicos de A a la E, supongo que A, B, C, D, E, supongo, y tienen más de 12 toxinas proteicas. La más famosa es la toxina alfa. Su acción patógena va a ser de los Clostridium, de todas las especies de los Clostridium histotóxicos. Podemos ver infección diseminada de fascias y tejido celular subcutáneo asociado a inyecciones intramusculares, traumatismos o carcinoma de colon. También podemos ver unas mionecrosis, que es una gangrena gaseosa. La infección ha progresado y tiene afectación más profunda asociada a traumatismo, fracturas abiertas, cirugía biliar, intestinal y de extremidades inferiores, e incluso tumores intestinales de vía biliar y genitales. También podemos ver sepsis puerperal en la madre. Si la bacteria no ha llegado al torrente sanguíneo, se convierte en una histerectomía. Hay que cometer una histerectomía. Muy bien, en cuanto al tratamiento, haremos un tratamiento quirúrgico. Con el desbridamiento de heridas, amputar es prioritario. Vaya, es un tratamiento duro, al parecer no hay forma de pararlo de otra forma. Y además editaremos penicilina G más clindamicina o penicilina G más doxiciclina o penicilina G más metronidazol. También podremos dar ceftriaxona o imipenem. Aquí vemos este esquema, que podemos leerlo más adelante con más atención. Pero ahora lo que vamos a hacer es continuar con Clostridium difficile. La
patogenia, veremos diagnóstico en cuestión de minutos, con una tira de heces más reactivos. Se trata con vancomicina. Aquí tenemos otro tema que habla de la toxina A, que es la unión a un receptor del borde en cepillo. Recluta polimorfonucleares, citoquinas y produce mucha inflamación. También produce actividad citotóxica y despolimerización de los filamentos de actina y aumento de la permeabilidad. Tanto el reclutamiento de polimorfonucleares y citoquinas, es decir, producción de inflamación, más esta actividad citotóxica y aumento de la permeabilidad, producirán una alteración de la mucosa y necrosis, diarrea, ¿de acuerdo? En cambio, todo esto la toxina A, tanto lo de la inflamación como el aumento de la permeabilidad y la actividad citotóxica. En cambio, la toxina B no sabemos a qué receptores se acopla y vemos que solo produce actividad citotóxica, despolimerización de filamentos de actina y aumento de la permeabilidad, la cual también produce una alteración de la mucosa, necrosis, diarrea, etc. Ahora hablaremos de la Clostridium perfringens, que básicamente la encontraremos en toxinfecciones alimentarias. Las esporas y células vegetativas llegan al intestino de los animales o están en el suelo, se contaminan en productos cárnicos y encontramos dos tipos de Clostridium perfringens, el tipo A y el tipo C. El tipo A, si hay una cocción de carne, sobrevivirán las esporas y germinarán. Estas serán las que ingestemos y seguirán al colon, produciendo la enterotoxina, la diarrea. Luego, en la Clostridium perfringens de tipo C, una insuficiente cocción de carne, por ejemplo el tocino, hace que la gran ingesta de carne produzca una tripsina, un descenso de la tripsina intestinal. Este déficit de tripsina es muy típico en pacientes que pasan hambre crónica o con dietas hipoproteicas. Llegarán al intestino delgado, no como el tipo A, que iba al colon. El tipo C va al intestino delgado y produce la toxina beta. En cambio, en el tipo A produce la enterotoxina. Y esa toxina beta va a producir enteritis necroticans. Y hasta aquí el tema 4. Y acabamos ya con los bacilos gram positivos espurulados. Y ya está. Así que